Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Neosync Genetics. Vamos a platicar hoy acerca del curso del crecimiento del maíz y las etapas fenológicas. ¿Qué son las etapas fenológicas? ¿Cómo crece? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo podemos saber en qué etapa está para que en su momento podamos calcular la cantidad de fertilización en función de la etapa fenológica del cultivo, cuando tiene más requerimientos de nutrición o no? Vamos a entender algunas cosas muy importantes. Lo primero, como todos sabemos, las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis propiamente es el dióxido de carbono que está en el ambiente más agua. Es igual a una reacción que se hace en todas las células de la planta, glucosa más oxígeno. Eso es lo primero. De ahí se hacen los fotoasimilados en función obviamente de la intensidad lumínica, de la luz. Y estos fotoasimilados en su momento van a hacer que la planta empiece a crecer de dos tipos, de dos formas, en forma vegetativa y reproductiva, y de ahí los fotoasimilados se van a transformar en su momento al grano que estamos esperando, al rendimiento. Fisiológicamente el rendimiento es igual al número de granos por el peso del grano. Esto lo vamos a ver también en su momento. Entonces, bueno, ¿cómo es el desarrollo del maíz? Y vamos a ver cuáles son los objetivos de este curso en particular. Lo primero es, después de completar este módulo, pues debemos saber lo que debemos poder hacer es demostrar la importancia de comprender el crecimiento y desarrollo del cultivo, la etapa individual del maíz, cómo se desarrolla, cómo poder nosotros identificar Entonces, bueno, lo primero que hacemos es un scouting en campo. Seleccionamos plantas individuales de múltiples ubicaciones en el campo, ya sea en un patrón de M o en un patrón de zigzag. No seleccionen plantas del área atípicas como bordes de campo, áreas bajas, etc. Retire cada planta del suelo teniendo cuidado de no dañar o destruir hojas, ramas, flores, en la mazorca, etc. ¿Qué sigue? Vamos a entender primero qué es el maíz o cuál es la parte. Una vez que se siembra el maíz, que se siembra la semilla, necesita ciertas condiciones de humedad, condiciones de temperatura para que empiece a desarrollarse y el embrión empiece a crecer y empiece a desarrollarse. Lo primero que se hace son las raíces nodales, eso es lo primero. El coleóptero empieza a salir a la superficie. Una vez que tenemos sale la primera hoja, que es la hoja no verdadera, le llamamos. Empiezan a desarrollarse las hojas verdaderas. Y una vez que se tiene el collar del otro lado del crecimiento de la hoja, que se llaman lígulas, en ese momento podemos decir que es una hoja totalmente desarrollada, es una hoja verdadera. Tenemos también las raíces laterales, y son las que van a ir absorbiendo los nutrientes. Como bien sabemos, las plantas se alimentan de forma iónica a través de aniones y cationes en un complejo de cambio del suelo que tiene retención de nutrientes. Conforme a cargas negativas, los va absorbiendo las raíces de las plantas. Toda la etapa de la formación completa del maíz se divide en dos fases, de dos formas. La primera es B, que es la etapa vegetativa, y la R, que es la etapa reproductiva. La etapa vegetativa va desde BE, que es la emergencia del coleóptero hacia la superficie, hasta B1, B2, B15, B20, dependiendo del número de hojas completas que se desarrollen, hasta BT. BT es el momento en que sale la espiga, Betaceae se llama en inglés, sale la espiga, y en ese momento sabemos que es toda la etapa vegetativa de la planta. ¿Cómo determinar qué es una hoja completamente desarrollada? Lo que les comentaba, se forma un collar del otro lado de la hoja, y a esta collar le llamamos lígulas. Y en este momento podemos saber que es una hoja totalmente desarrollada y podemos determinar que es B1, B2, B3, etc. Tenemos la etapa reproductiva, que empieza en R1 cuando salen los estigmas, R2, R3 cuando el grano está lechoso, R4 masoso, R5 dentado, se alcanza a ver la línea de leche, y R6 está en madurez fisiológica. No necesariamente madurez fisiológica significa que ya está para cosecha, significa que ya el grano ha terminado de desarrollarse al 100%, pero debe estar en 34-35% de humedad más o menos. Aquí es en donde nosotros podemos saberlo. Vamos a empezar con B. B es la emergencia, B emergencia.
Es la germinación y la emergencia de la planta ocurre dentro de los 4 a 5 días después de la siembra. Esto en función en qué lugar se siembra. Obviamente en lugares donde hace más frío se tarda 10, 12 días. En lugares más calientes puede ser de 4 a 5 días más o menos. La radícula, que es la primera raíz, emerge de un núcleo inflamado o del embrión inflamado. Comienza el alargamiento. El mesocotilo se alarga y empuja el coleóptilo hacia la superficie del suelo. Las hojas embrionarias crecen a través de la planta coleoptilar. Las raíces embrionarias laterales comienzan a alargarse y el sistema radicular nodal o el secundario empieza a absorber nutrientes para que la planta empiece a crecer de la forma que deba de crecer. Después tenemos de B1 a B2, es una semana después de la emergencia. Les repito, esto va en función del lugar en donde se desarrolle. La madurez de las plantas de maíz va en función de las unidades calor, de la acumulación de unidades calor. Entre más unidades calor haya, es más rápido el tiempo de crecimiento o de reproducción vegetativa de la planta y lo podamos a calcular en su momento. La primera hoja es una hoja no verdadera, lo que les comentaba. El sistema radicular nodal comienza a crecer más. Los sistemas de raíces son pequeños, pero pueden absorber altas concentraciones de nutrientes del fertilizante o de los nutrientes que estén disponibles en el suelo. B2, el collar de la hoja de la plúmula empieza o es totalmente visible. El primer collar de hoja verdadera es totalmente visible y tener cuidado con cultivar en esa época el cultivo con el tractor para no dañar la planta en ese momento, no dañar sobre todo las raíces nodales que están alrededor del tallo. De B3 a B5, los collares de las primeras 3 hojas son totalmente visibles. El punto de crecimiento aún está por debajo del suelo, eso es importante saberlo. El daño de las hojas expuestas tendrá poco o ningún efecto sobre el punto de crecimiento subterráneo o el rendimiento final de la semilla. Las inundaciones sí pueden matar a la planta en pocos días. Cerca del final del B3, el punto de crecimiento se mueve hacia la superficie del suelo. En B5, le inicia el lanzamiento de la hoja oreja, que se le llama, y se inicia a formar la espiga. En B5 ya está microscópicamente o muy pequeño, ya está formada la mazorca. A partir de B5 tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la fertilización, la nutrición de nuestra planta, que tenga lo menos posible de estrés para que el rendimiento sea más alto. De aquí puede determinarse la caída de rendimiento o que pueda mantenerse el rendimiento que estamos esperando. En B6 se ven 6 collares totalmente visibles y diferenciados. El sistema radicular nodal es ahora un sistema radicular mucho más importante. El punto de crecimiento y la espiga están ahora sobre la superficie del suelo. Se produce un alargamiento rápido de los nudos. Brotes de hojas pueden ser muy visibles y el número de filas de las mazorcas ya está establecida en B6. Esto es súper importante. Ya está la mazorca hecha, ya está el número de filas y el número de granos potenciales que van a estar. Y en función de esto es el que se puede determinar el rendimiento o que puede concretarse el rendimiento que estamos esperando. B7, B8 puede tener, hay que buscar en estos puntos síndromes de crecimiento rápido, espirales torcidas o hojas que se vean torcidas, por ejemplo, las famosas colas de rata, espirales divididas, brotes frágiles, deficiencias de nutrientes, aplicación adicional de nitrógeno, si es posible. Todavía en este momento es excelente. De hecho, el nitrógeno, la forma de aplicarlo es de forma de nitratos o de forma amoniacal, y en función de la etapa fenológica del cultivo es cuando se debe de aplicar cierta cantidad de nutrientes. Lo ideal sería aplicarlo durante 3 veces en la cantidad total de nitrógeno a la siembra de forma amoniacal. En B5 y en B8 o B9 sería la tercera dosis de nitrógeno de forma ideal. No siempre se puede porque el tractor no entra ya en esa etapa de B7 o B8, pero sería lo ideal, diferenciarlo 3 veces la cantidad de nitrógeno. ¿Cómo podemos saber las deficiencias de nutrientes? Lo vamos a ver también en un siguiente curso. La planta nos va a decir qué necesita. Si las hojas son amarillas, probablemente necesite nitrógeno. Si son moradas, necesita fósforo. Si tienen quemados los bordes de la hoja, sería potasio. Si tienen rayadura, por ejemplo, entre blanca y amarilla, puede ser deficiencia de zinc, etc. La planta nos va a decir qué es lo que necesita y tenemos que aplicarlo de la mejor forma. B7, B8, las 2 hojas inferiores pueden haber caído del tallo. O sea, las primeras 2 hojas que nacieron pueden ya no estar dentro del tallo, esto es totalmente normal.
Para dividir el tallo, encontrar el primer entrenudo alargado ya es totalmente visible. Los primeros 4 nodos se paquetan juntos, se podría decir. El quinto nodo ya está totalmente alargado. Nodos o nudos, vamos a entenderlo así. El primer entrenudo es visible, está entre 4 y 5 y utiliza el quinto nudo como el punto de referencia de la hoja. En B5 se realiza esta estadística. Entre B9 y B11, los collares de los primeros 9 hojas están totalmente visibles. La etapa de B menos importante, más difícil de determinar a medida que aumenta el tamaño de la planta. Varios brotes de oreja están en crecimiento. Para B10 el tiempo entre la aparición de las nuevas etapas se va a acortar, generalmente cada 2 o 3 días se va a empezar a diferenciar. Entre B12 y B14, la humedad o las deficiencias de nutrientes pueden reducir drásticamente el número potencial de semillas y el tamaño de las semillas. Este es determinado el número de granos por fila. La raíz de refuerzo se desarrolla entre los nudos por encima del suelo. Las condiciones climáticas extremas pueden causar el síndrome de oído bruno, se llama, y el tiempo de nublado anormalmente fresco. Existe fisiológicamente una etapa que es 15 días antes de floración y 15 días después, que es la etapa fisiológica, la etapa crítica, en donde no le puede faltar nada a la planta, no puede tener ningún tipo de estrés. 15 días antes de floración y 15 días después es la etapa fisiológica, la etapa crítica. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de que no le falte nada lo más posible. B15 es el periodo crítico para la determinación del rendimiento. Si tiene alguna deficiencia de nutrientes, seguramente va a caer el rendimiento mucho. Es el relleno y el tamaño de la semilla o del grano. Las hojas se desarrollan cada 1 o 2 días. En B17, las puntas de los brotes de las hojas se hacen visibles totalmente. La espiga ya puede ser visible en B17. Obviamente depende del fenotipo, también el número de hojas que puede tener. En valles altos normalmente son B15, B16. Para zonas más calientes, zonas subtropicales, pueden tener 22, 23 hojas, etc. Depende mucho del ambiente en donde se va a sembrar y el tipo de genotipo que se está sembrando. Una semana antes de los estigmas, en B18, B21 más o menos, acercándose a la altura total de la planta, todas las hojas han emergido. La raíz de refuerzo o las raíces adventicias están totalmente fuera. Y son las que van a anclar la planta lo más fuerte posible. El desarrollo de la mazorca continúa, desde luego, y el estrés puede retrasar el desarrollo de la mazorca. Tenemos que tener cuidado con tener el menor estrés posible. BT es cuando la espiga está totalmente expuesta, está afuera y empieza a polinizar. Es el periodo de cobertura y generalmente puede extenderse unas 2 semanas. Es el periodo de que vienta polen toda la espiga, disculpen. R1 comienza la etapa reproductiva. R1 es los estigmas, fecundación, estado lechoso, masoso, dentado, madurez fisiológica. Vamos a entender un poquito sobre esto. R1 es cuando salen los estigmas, cuando el polen cubre los estigmas y se empiezan a fecundar, obviamente, los óvulos para que el grano propiamente esté listo. Comienza el periodo de polinización. Los estigmas tardan entre 2 y 3 días en emerger más o menos y poder ser polinizados. Periodo de mayor potencial de reducción de rendimiento por estrés. Esto es bien importante. Tenemos que tener el menor estrés posible que esté dentro de nuestras manos. En R2 el grano, independientemente del color, si es amarillo, si es blanco, si es negro, si es rojo, es blanco, parece una ampolla. La cobertura es casi de tamaño completo. Los estigmas comienzan a oscurecerse y a secarse. Alrededor del 85% de humedad tiene el grano. El estrés por humedad puede resultar en una pérdida de rendimiento significativa debido al aborto de granos. En R3 comienza a hacerse amarillo o rojo o blanco dependiendo del genotipo. Contiene fluido interior blanco lechoso. Tiene alrededor del 80% de humedad. Los estigmas ya están prácticamente secos y son oscuros. En R3 tardío, aproximadamente 30-40 días antes de la madurez fisiológica. R4 se considera que está en estado pastoso, comenzando a abollar el grano, alrededor del 70% de humedad. Han acumulado alrededor del 50% de su peso seco de 25 a 30 días antes de madurez fisiológica. Esto es importante del peso seco. Fisiológicamente el rendimiento es la materia seca, la cantidad de biomasa por el índice de cosecha es igual al rendimiento. El índice de cosecha es el porcentaje de materia seca que es el que resulta en grano.
Por ejemplo, los más altos estándares de mejoramiento genético dan 0.46 más o menos de índice de cosecha, que sería el 46% de materia seca, sería en grano. Lo vamos a ver en un curso siguiente. R5, la mayoría de los granos están totalmente abollados, se puede decir, totalmente listos, alrededor del 55% de humedad, y se forma una línea blanca que le llamamos la línea de leche, y es dura de almidón y avanza hacia la mazorca. En R4 y R5 hay que estar muy pendiente del aborto de granos, esperemos que no tengamos ningún tipo de estrés en esas épocas. R6 está fisiológicamente maduro el grano, la capa de abscisión negra o marrón se forma en la base del grano, en la base del embrión, es la capa negra, tiene un peso máximo seco, tiene alrededor de entre 30 y 35% de humedad, las hojas, y muchas hojas ya no son verdes, aunque el tallo puede serlo todavía, se cosecha para ensilar o un poquito antes. Los nuevos materiales o los nuevos genotipos, lo que llamamos es el stay green. La planta tiene que estar verde lo más posible, tiene que estar literalmente verde, aunque esté en madurez fisiológica. Eso es lo ideal para que la calidad del grano sea lo más posible. Si vamos a producir semilla, lo ideal es cosecharla en 35% de humedad cuando esté en madurez fisiológica, ponerla a secar para que el poder de germinación sea más alto o el daño físico por dejarlo en campo sea muy fuerte. Entonces, si vamos a producir semilla, lo ideal, le repito, lo ideal sería cosecharlo a 35% de humedad y ponerlo a secar. Y bueno, básicamente este es el curso de las etapas fenológicas del maíz. En el siguiente curso vamos a calcular la cantidad de nutrición, el tipo de nutrición y la cantidad de nutrición en función de las etapas fenológicas del cultivo. Entonces, por eso vamos a ir viendo un curso a la vez. Ahorita son las etapas fenológicas, el siguiente es la correlación entre la nutrición y la etapa fenológica del cultivo. Muchas gracias.